Estás viviendo aquí sin pagar renta, mamá. Eso dijo mi hijo esa tarde, sentado al frente de mí, con los brazos cruzados como si me estuviera haciendo un favor. Y lo justo es que nos des la mitad de tu pensión. No es para tanto. Su esposa asintió sin siquiera mirarme. Tenía los ojos puestos en su celular, como si mi vida, mis años, mis huesos cansados, mi historia, fueran una notificación sin importancia. Sí, suegra, uno tiene que apoyar a la familia. Usted no paga nada aquí. La palabra nada me cayó como un puñal, porque ellos no sabían, o no querían saber, todo lo que había detrás de cada peso que yo recibía cada mes. Respiré hondo. No respondí. A mi edad, una aprende que el silencio pesa más que los gritos, y que la calma termina diciendo cosas que la lengua nunca se atrevería. El comedor estaba en silencio, excepto por el ruido de la nevera y el golpeteo suave del talón de mi nuera sobre el piso. La mesa estaba puesta desde hacía horas, pero la comida ya estaba fría. Me habían llamado para hablar un asunto importante. Yo, ingenua, pensé que era sobre los nietos, la escuela, una fiesta, cualquier cosa menos eso. Mamá, no se lo estamos pidiendo, se lo estamos diciendo, añadió él, acomodándose mejor en la silla. Usted vive aquí gracias a nosotros. Es justo que coopere. Me llamó la atención esa palabra. Gracias. Gracias. Como si no hubiera criado yo sola a ese hombre que ahora me veía como un gasto. Como si la cama donde dormía no la hubiera comprado yo hace 20 años. Como si los platos donde comían no fueran parte del primer juego que pude pagar cuando aún trabajaba doblando y planchando ropa en una casa donde, irónicamente, sí me trataban con respeto. No dije nada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese instante algo dentro de mí se acomodó, como una pieza que finalmente encaja después de años desordenada. Levanté mi taza de café frío y di un sorbo lento, para no demostrar temblor. Mi hijo creyó que estaba dudando. Su esposa pensó que me había acorralado. Lo vi en sus ojos, esa mezcla de soberbia tranquila y seguridad injustificada. Así es mejor para todos, suegra, dijo mi nuera, como quien explica el clima. Usted solo deposítenos cada mes. Nosotros administramos. Administrar. Qué bonita palabra cuando no significa controlar. Observé sus manos jóvenes, adornadas con anillos y uñas largas, y pensé en mis propias manos, marcadas, cansadas, pero firmes. Esas manos pagaron uniformes, doctores, rentas atrasadas, cumpleaños que él ya no recuerda. Esas manos hicieron turnos dobles cuando me quedé viuda. Esas manos lo cargaron cuando tenía fiebre y lloraba en la madrugada. Esas manos jamás pidieron nada. Y sin embargo, ahí estaba mi hijo, hablándome como si yo fuera una carga, una intrusa en su propia casa. Mamá, repitió él, coopere, es lo mínimo. Lo mínimo. Las palabras se quedaron suspendidas. De repente, mientras ellos seguían hablando, yo dejé de escucharlos. Mi mente viajó hacia la ventana, al sol que comenzaba a caer detrás de los edificios. Un rayo naranja entró directo sobre la mesa, iluminando los cubiertos que yo misma había lavado esa mañana mientras ellos dormían. Me vi reflejada en la superficie del cuchillo. Mis ojos claros, mis arrugas, mi historia completa en un solo gesto. Y en ese espejo pequeño vi algo que hacía mucho no veía, mi propia dignidad. Ellos siguieron discutiendo números, porcentajes, responsabilidades. Yo solo asentí, muy levemente, como quien escucha un sermón repetido y sin alma. Al final, cuando terminaron, cuando creyeron que me habían convencido y que yo simplemente aceptaría, hice lo que ellos jamás imaginaron. Puse mi servilleta sobre la mesa, lentamente, con precisión. Tomé mi bolso. Me levanté despacio, con la espalda recta. Mi hijo frunció el ceño. Su esposa levantó la vista por primera vez. Yo sonreí, una sonrisa pequeña, suave, pero real.
la clase de sonrisa que anuncia una tormenta silenciosa. Caminé hacia la puerta del comedor sin decir nada, porque ya no hacía falta decir nada. Justo antes de salir, toqué la madera del marco con la punta de los dedos, como se despide una de un lugar donde dejó demasiado. Y entonces, con una calma que me sorprendió a mí misma, pensé. Y ese día tomé una decisión que cambiaría todo. Cuando cerré la puerta del comedor detrás de mí, algo dentro de mi pecho se abrió, como una ventana que llevaba años atorada. Y mientras caminaba hacia mi cuarto, mi mente, sin pedir permiso, me llevó décadas atrás, al tiempo en que yo todavía creía que el sacrificio siempre regresaba convertido en amor. Recuerdo la primera vez que trabajé hasta la madrugada. Mi hijo tenía apenas 4 años y tosía tan fuerte que pensé que sus pulmoncitos se me iban a deshacer entre los brazos. Yo no tenía dinero ni seguro, así que esa noche tomé la decisión que marcó el inicio de mi vida como sobreviviente. Salí de casa, lo dejé dormido con una vecina y caminé hasta la lavandería donde me habían dicho que necesitaban ayuda. Las manos me ardían mientras exprimía montañas de sábanas todavía mojadas. Cada carga de ropa pesaba más que mi propio cuerpo, pero yo seguía, porque él estaba ahí, respirando a duras penas en una camita prestada. Por él, repetía en mi cabeza, siempre por él. Cuando regresé por la mañana, el dueño de la lavandería me pagó con unas monedas envueltas en papel de estraza. Yo las guardé en el bolsillo con miedo de perderlas. Eran lo único entre mi hijo y una noche más sin medicina. Aún puedo oler el vapor de las máquinas, el detergente barato, el metal caliente. Aún puedo sentir esa mezcla de cansancio y orgullo que solo entiende una madre que hace lo imposible sin esperar agradecimientos. Con ese dinero, compré su jarabe para la tos. Caminé hasta la clínica del barrio con él, dormido sobre mi hombro, y cuando por fin lo escuché respirar sin ahogarse, lloré de alivio detrás de la cortina de la enfermera. Ese fue solo el primer sacrificio. Después vinieron muchos más. Vendí mi anillo de compromiso, ese mismo que su padre me había dado cuando todavía creíamos en promesas eternas, para pagar su ingreso a la primaria privada, porque yo no quería que creciera viendo de cerca la violencia del barrio. Lo mejor para él, me decía. Siempre lo mejor para él, aunque lo peor fuera para mí. Trabajé limpiando casas ajenas, soportando comentarios condescendientes y órdenes frías. Una señora me hablaba sin verme, como si yo fuera parte del mobiliario. Yo respiraba hondo, apretaba la esponja y seguía tallando la estufa. Cada centavo contaba. Cada humillación también. Cuando mi esposo murió, el mundo se partió en dos. De un lado, la deuda que dejó. Del otro, mi hijo, todavía adolescente, lleno de rabia y silencios. Yo me convertí en madre, padre y sostén al mismo tiempo, sin manual, sin ayuda y sin espacio para derrumbarme. Hubo noches en las que llegaba tan cansada que me quedaba dormida con los zapatos puestos. Pero aún así, cada fin de semana, yo preparaba el guisado que él más amaba. Carne con papas y tortillas hechas a mano. No importaba lo poco que hubiera en la despensa. Mis manos siempre encontraban la forma de convertir cualquier ingrediente en un abrazo. Y fue en una de esas noches, mientras él hacía la tarea en la mesa, cuando conocí a Carmen. Ella vivía 2 casas más allá. Tenía una voz fuerte, un carácter que imponía respeto y una mirada que veía más de lo que uno decía. Nació de esa época la única amistad verdadera que me acompañaría por décadas. Y aunque entonces yo no lo sabía, Carmen tendría mucho que ver con lo que estaba por suceder en mi vida actual. A veces pienso en todas las cosas que callé, en los zapatos que no compré, en las fiestas a las que no fui, en los sueños que guardé en una caja porque la vida no me daba permiso de abrirlos. Cada sacrificio tenía un solo nombre, mi hijo, y yo lo hice con amor. Con un amor torpe, imperfecto, pero profundo. Por eso, al recordarlo todo ahora, me sorprende lo fácil que fue para él olvidarlo.
Me pregunto si alguna vez notó los detalles, las manos agrietadas, los dedos quemados por el cloro, las uñas rotas de tanto tallar pisos, las noches enteras sin dormir porque él tenía fiebre, o problemas, o miedo. Quizás nunca lo vio, o quizás lo vio y no lo valoró. Aún no sé cuál de las dos opciones duele más. Mientras mi mente recorría esos años, una imagen específica apareció con claridad. La caja de madera que mi padre me dejó antes de morir. Dentro había una carta que nunca leí completa, porque me dolía demasiado. Esa caja, guardada en el closet durante décadas, volvería a mi historia muy pronto, mucho antes de lo que imaginaba. Tomé aire profundo, porque al recordar mi pasado entendí algo que me estremeció. Yo ya había pagado mi vida completa por ese hijo, y ahora él venía a cobrarme como si yo le debiera algo. Ese contraste, ese abismo entre todo lo que di y lo poco que recibí, fue la chispa que necesitaba. Y sin saberlo aún, mientras esa memoria antigua se acomodaba en mi pecho, una verdad silenciosa comenzó a tomar forma. El pasado no había terminado conmigo. Todavía tenía algo que decir. Cerré la puerta de mi cuarto con cuidado sin hacer ruido. No porque tuviera miedo de ellos, sino porque necesitaba escucharme a mí misma. Ese silencio cargado que anuncia que algo dentro de una mujer ha cambiado para siempre. Me senté en la orilla de la cama y dejé que mis manos descansaran sobre mis rodillas. Eran manos temblorosas, pero no por fragilidad. Temblaban por la rabia contenida, esa que se disfraza de calma cuando una ya no está dispuesta a sufrir en vano. La voz de mi hijo aún resonaba en mi cabeza. Nos tienes que dar la mitad de tu pensión. Es lo justo. Justo. La palabra más injusta cuando sale de la boca equivocada. Respiré hondo, cerré los ojos y ahí, envuelta en el silencio de mi propio cuarto, entendí algo que nunca antes me había permitido pensar. Yo ya no pertenecía a esa casa, no a esa versión deformada de familia donde el cariño se convertía en deuda y la gratitud en obligación. Mi mirada cayó sobre el buró. Ahí estaba la llave vieja, la que llevaba años sin usar. La había guardado tantas veces que ya casi formaba parte del paisaje, como un objeto decorativo que una mantiene por costumbre. Pero esa tarde, la llave me llamó, literal y simbólicamente. La tomé entre mis dedos. Sentí su frío metálico, áspero y pesado. Esa llave abría una puerta que no usaba desde hacía 15 años. La puerta de la casa pequeña que mi padre me dejó antes de morir, la que abandoné cuando mi hijo me pidió que me mudara con él, para no estar sola. Nunca me cobraron renta, es cierto, pero ese gesto, que alguna vez fue amor, con el tiempo se transformó en una jaula donde yo era la que daba, y ellos, los que exigían. Mientras sostenía la llave, un pensamiento cruzó por mi mente con claridad cristalina. Nadie te encierra sin tu permiso cuando todavía conservas una puerta propia. Guardé la llave en mi bolso, con ese mismo movimiento lento y silencioso que hacemos las mujeres cuando estamos archivando una decisión definitiva. No dije nada. No era momento. Aún no. De repente escuché que alguien tocaba la puerta. Fue un golpe suave, casi tímido. «Suegra, ¿está bien?», preguntó la voz de mi nuera desde el pasillo. Yo no respondí, no porque estuviera herida, aunque lo estaba, sino porque entendí que mi silencio pesaba más que cualquier palabra. Después de unos segundos, escuché sus pasos alejarse. Me levanté y abrí el closet. Allí estaba la maleta negra que no usaba desde el viaje a Veracruz para el funeral de mi hermana. Cuando la toqué, salió un soplo de polvo, como si la maleta hubiera exhalado después de un largo sueño. La bajé del estante y la dejé sobre la cama. El sonido fue suave, pero para mí sonó como una campana. La campana que anuncia un inicio. No la abrí todavía, no tenía prisa. La maleta era solo un símbolo,
Pero ¿qué poder tienen los símbolos cuando una mujer decide recuperar su vida? A veces una maleta cerrada dice más que una discusión de 3 horas. Me quedé parada frente a ella por un buen rato. Vi mis reflejos en los broches metálicos, mis arrugas, mis ojos cansados, mi boca apretada, y algo nuevo, una determinación que no tenía ayer, una chispa. Sonó mi celular, un mensaje de mi hijo. «Mamá, no se tarde mucho, tenemos que hablar bien esto». Lo miré y no contesté, porque esas palabras, «tenemos que hablar», ya no me intimidaban. Después de una vida entera siendo la que cedía, por primera vez sentí que no tenía nada que justificar. Mientras la tarde caía, decidí salir un momento al patio. El aire fresco me acarició la cara, como si el mundo estuviera recordándome que todavía había espacio para mí allá afuera. Me senté en la banca vieja de madera y observé el cielo pintarse de naranja. Pensé en mi padre, en la casa que él dejó para mí, en la carta que guardé sin leer. Sentí que el pasado se estaba acercando, no para atormentarme, sino para acompañarme. Mi celular volvió a sonar. Esta vez no era mi hijo, era Carmen, mi amiga de toda la vida, esa mujer que siempre veía más allá de mis silencios. Atendí. «¿Estás bien, comadre?» Su voz tenía esa mezcla de cariño y fuerza que solo tienen las mujeres que han sobrevivido mucho. Me quedé callada unos segundos. «Hoy pasó algo, Carmen». «Lo sentí. Te oyes diferente». «Mi hijo me pidió la mitad de mi pensión». Hubo un silencio largo del otro lado. «¿Y qué vas a hacer?» Miré la maleta a través de la puerta entreabierta. Toqué la llave en mi bolso. Sentí que mi corazón respondía antes que mi boca. «No lo sé todavía», murmuré, pero algo en mí despertó. Carmen respiró hondo. «Si necesitas un techo, aquí tienes, ya sabes». Y eso fue suficiente para que mi pecho dejara de apretar. Colgué. Volví a mi cuarto. Cerré la puerta con suavidad. Miré la maleta. Miré la llave. Miré mis propias manos. Y ahí, en ese cuarto silencioso, entendí finalmente que no se trataba de venganza, ni de orgullo, ni de demostrar nada. Se trataba de algo más profundo. Recuperar el respeto que yo misma había olvidado darme. Me acosté, sin deshacer la cama. No tenía sueño. La noche avanzó lenta, pero no me molestó. A veces la claridad llega de madrugada, cuando la casa entera duerme y una por fin respira. Y mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, lo supe. Mi decisión ya estaba tomada, y el mundo a mi alrededor todavía no lo sabía. Amaneció gris. Ese tipo de mañana en la que el cielo parece un espejo opaco donde una puede ver todo lo que ha evitado mirar durante años. Me levanté despacio, aún con el peso de la noche en los hombros, y abrí la cortina. El patio estaba silencioso, pero dentro de la casa algo vibraba distinto. No era solo mi decisión secreta, era la tensión que se siente cuando la verdad empieza a moverse, aunque nadie la haya dicho todavía. Salí al pasillo. Desde la cocina escuché voces, bajitas, aceleradas. Me detuve a medio camino, no por curiosidad, sino porque algo en mi pecho me dijo que debía escuchar. «Te dije que mi mamá iba a ceder», dijo mi hijo con tono confiado. «Siempre lo hace». «Pues ojalá», respondió su esposa, «porque si no, ¿cómo vamos a pagar lo del carro? Ya estamos atrasados». Me quedé helada. «¿Carro? ¿Atrasados?» Ella continuó. «Y no olvides lo del viaje. Tus papás dijeron que si juntábamos un poco más, nos íbamos todos a Cancún». «Sí, pero para eso necesitamos ese dinero. Mi mamá no usa esa pensión para nada, nomás gasta en medicinas y comida. No es justo». Justo. Otra vez la maldita palabra. Sentí como mi estómago se hacía pequeño. No se trataba de ayudarme a cooperar. Se trataba de financiar sus caprichos. La conversación siguió como una lluvia fina, cada frase cayendo sobre mi piel sin permiso. «No más cuida que tu mamá no hable con nadie»,
Ya ves cómo es de sentimental. Si se lo cuenta a esa amiga suya, Carmen, se le mete la idea de irse. No va a ir a ningún lado, contestó él riéndose. ¿A dónde va a ir? Aquí está bien. Ese fue el primer microtwist del día, el primer descubrimiento. No me querían ahí por cariño, me querían por conveniencia. Seguí caminando como si no hubiera escuchado nada. Entré a la cocina y los saludé. Sonreí, porque a veces la sonrisa es el arma más fina de una mujer que ya despertó. ¿Café?, pregunté. Sí, mamá, respondió él sin mirarme realmente. Su esposa tecleaba algo en su celular. Yo también, suegra. Puse el agua a hervir. Los escuché hablar de una oferta en una pantalla de televisión grande, de un paquete de internet más caro, de un restaurante de moda donde querían cenar el fin de semana. Todo con mi pensión en mente, todo con mi vida como moneda. Recordé entonces otro flashback, uno que no había visitado en años. Fue cuando mi hijo tenía 17. Revisé su mochila un día porque noté que andaba raro. Ahí encontré un papel arrugado, la advertencia de un profesor sobre faltas injustificadas. Cuando lo confronté, me gritó que no me metiera, que él sabía lo que hacía. Yo lloré en silencio esa noche, no por la falta, sino porque ya desde entonces él comenzaba a tratarme como un obstáculo. Ese recuerdo me dolió como si lo viviera otra vez, pero también me dio claridad. Mi hijo no se volvió así ayer. Yo lo dejé crecer así, intentando protegerlo de cada golpe de la vida, sin darme cuenta de que él estaba aprendiendo a golpearme a mí. Volví al presente cuando la tetera silbó. Serví los cafés. Sus manos tomaron las tazas sin agradecer. Ya me había acostumbrado a eso. Pero justamente esa mañana decidí dejar de acostumbrarme. Después del desayuno me encerré un momento en mi cuarto, no para pensar, eso ya lo había hecho, sino para revisar algo más importante, mis documentos. Busqué entre mis carpetas viejas. Ahí estaba, el recibo de la propiedad que me dejó mi padre. La casa seguía a mi nombre, no estaba abandonada, solo estaba esperando. Abrí también la caja de madera. La carta seguía allí, intacta. El papel amarillento, el sobre sellado. La había evitado toda mi vida. Pero ese día mis manos dejaron de temblar. La abrí. La letra era firme, limpia. Hija, esta casa es tuya, y lo será siempre. No importa dónde estés ni con quién vivas. Guarda esta llave, porque un día te va a recordar quién eres. Me senté al borde de la cama. No lloré. No pude. Era como si mi padre hubiera escrito esa carta sabiendo exactamente el momento en el que yo la necesitaría. Guardé la carta, la llave y los documentos en un sobre. Los metí a la maleta. Todavía no la cerré. Aún no era el momento. Salí del cuarto. Mi hijo y su esposa estaban en el comedor. Cuando me vieron, hicieron silencio. «Mamá», dijo él, «¿vamos a hablar de lo de ayer?» «Sí», respondí, con una calma que no me conocía. «Pero después». Me miraron raro. La calma en una mujer a la que crees controlar siempre incomoda. Y mientras me servía un vaso de agua, entendí que ese día no solo se estaban revelando sus intenciones, sino también mis límites. Mi hijo pensaba que todavía era la mujer que siempre cedía, la que aceptaba, la que callaba. Pero yo acababa de reencontrarme con mi pasado, y mi pasado tenía más fuerza que su descaro. La tarde cayó y el aire cambió. Una tormenta se formaba, no en el cielo, sino dentro de esa casa, y mientras los escuchaba hablar en la sala, seguros, confiados, ignorantes, yo supe que lo que iba a pasar después los iba a sorprender más de lo que imaginaban. La tarde avanzó lenta, como si el tiempo mismo quisiera darme espacio para pensar, o para respirar antes de mover la primera pieza. Caminé hacia la cocina y comencé a lavar unos platos que no necesitaban lavarse. A veces una necesita hacer ruido con las manos para que la cabeza pueda escuchar lo que el corazón ya decidió. Mientras el agua corría,
Escuché a mi nuera en la sala hablando por teléfono. Sí, mamá. Ya casi arreglamos lo de la pensión de la suegra. Con eso nos alcanza para el carro. Sí, te digo que es lo justo. Vive con nosotros y no pone nada. Apagué la llave. No quería que el agua tapara lo que acababa de escuchar. Me sequé las manos con un trapo y las observé. Esas manos que tanto dieron. Ahora serían la herramienta de mi propio renacimiento, porque por primera vez en muchos años no iba a reaccionar, iba a actuar. Entré a mi cuarto y abrí la maleta por completo. Guardé 2 mudas de ropa, mis documentos, medicinas y un par de fotografías antiguas, una mía con mi padre y otra donde mi hijo tenía apenas 1 año, con los ojos brillantes y las manos pequeñas en mi cuello. La guardé no por nostalgia, sino para recordarme que incluso el amor más grande puede tener límites. Cerré la maleta solo hasta la mitad. No quería que sonara el clic final. No todavía. Luego tomé el celular y marqué el número de Carmen. Tardó 3 tonos en responder. ¿Ya estás lista? Fue lo primero que dijo, como si supiera que mi respiración había cambiado. Estoy por empezar algo. Lo que necesites, aquí estoy. Colgué con un nudo en la garganta que no era tristeza. Era alivio. Siempre hay un punto en la vida donde una mujer descubre quién realmente la ve y quién solo la usa. Salí a la sala. Mi hijo estaba viendo televisión, tirado en el sillón. Mi nuera estaba en la mesa, pintándose las uñas, hablando de un nuevo color que quería comprar. La casa se veía normal, y sin embargo, no lo era, porque yo ya no era la misma. Voy a salir un rato, dije. ¿A dónde? Preguntó mi hijo sin levantar del todo la vista. A caminar. Me hace bien. Ok, pero cuando regreses hablamos de lo de la pensión. Esa frase, dicha con tanta naturalidad, fue como un empujón innecesario, como si me estuviera recordando exactamente por qué debía irme. Caminé hasta la puerta, pero antes de salir hice algo que ninguno de ellos notó. Toqué la llave vieja en mi bolso como si activara un interruptor escondido. Caminé por la acera mientras el sol se hundía entre los cables eléctricos y los árboles secos. La ciudad se veía cansada, igual que yo, pero con un tipo de cansancio que no aplasta, sino que avisa que el cambio ya comenzó. Me senté en una banca del parque cercano. Ahí dejé que mi mente hiciera lo suyo. La casa que me dejó mi padre estaba a 30 minutos de ahí. No era grande, no era moderna, no era lujosa, pero era mía, sin condiciones, sin caprichos. Sin lo justo es que des la mitad. Saqué la carta del sobre una vez más. La leí completa. No lloré. Las lágrimas son para cuando una está perdida, y yo ya no lo estaba. Respiré hondo. Saqué mi celular. Busqué un número que no marcaba desde hacía años, y llamé. «Bueno», respondió una voz masculina, firme pero cálida. «Soy yo. No sé si te acuerdes». Hubo un silencio, luego una risa baja, de esas que vienen del pecho. «Claro que me acuerdo. ¿Estás bien?» «Necesito ayuda, solo por un día. Donde tú digas, dime la dirección», colgué. Sentí un golpe suave de viento que me despeinó el cabello y me acarició el cuello, como si la vida misma me estuviera diciendo, ahora sí. Regresé a la casa cuando ya estaba oscuro. Mi hijo me miró de reojo. Mi nuera ni volteó. Entré a mi cuarto, cerré la puerta y ahora sí, con una decisión que no me temblaba en los dedos, presioné los broches de la maleta. Clic. Ese fue el sonido que marcó el inicio de algo nuevo, algo que ellos jamás vieron venir. La coloqué junto a la puerta. Miré la habitación vacía y supe que pronto dejaría de ser mía, porque el plan ya estaba en marcha y lo único que faltaba eran ellos. Dormí poco esa noche, no por dudas, sino por anticipación. A veces el cuerpo sabe cuando la vida está a punto de voltearse como una página demasiado pesada.
Me levanté antes del amanecer y abrí la ventana. El aire olía a tierra fría, a silencio previo a un terremoto emocional. Tomé mi maleta y la dejé al lado de la puerta de mi cuarto. No intenté ocultarla. No tenía por qué. Salí a la cocina. Preparé café. El aroma llenó la casa como una campana suave anunciando que el día no sería como los demás. Cuando mi hijo despertó, llegó rascándose la cara, medio dormido, y al verme allí de pie con la espalda recta, algo en sus ojos parpadeó. Quizá intuición, quizá miedo, quizá ninguna de las dos, pero me miró con más atención de la que me daba desde hace años. «Mamá, ¿por qué está esa maleta afuera?», respondí con calma. «Porque hoy tengo cosas que hacer». Su esposa apareció detrás de él, envuelta en una bata rosa, con la cara todavía sin maquillaje, pero ya con esa expresión de superioridad automática. Miró la maleta, miró mi bolso, miró mi ropa, y frunció el ceño. «¿Va a salir?». «Sí». «¿A dónde?». «A un lugar que no es asunto suyo». El silencio que siguió fue como romper un vidrio con la mano. Mi hijo arqueó las cejas, sorprendido. Nunca antes le había hablado así. Nunca. Y quizá ese fue el primer golpe real que sintió en años. «Mamá, no se ponga difícil. Hoy tenemos que hablar lo de la pensión». «Eso no se va a hablar hoy». Él soltó una carcajada incrédula, como si yo hubiera dicho un chiste absurdo. «¿Cómo que no, mamá? Claro que sí. Tenemos que organizarnos». Le di un sorbo tranquilo a mi café. «No, hijo. Ustedes necesitan organizar sus gastos, no mi vida». La cara de mi nuera cambió como si le hubieran dado una bofetada invisible. «Suegra, usted vive aquí gracias a nosotros. Lo mínimo es que coopere». La miré directo a los ojos. Supe que nunca en su vida alguien la había enfrentado sin gritarle. Yo tampoco grité. Le hablé como se le habla a quien cree que el mundo le pertenece. «Yo no vivo aquí gracias a ustedes. Ustedes viven conmigo gracias a que yo dije que sí». Ella se atragantó con su propio aire. Mi hijo abrió la boca, pero no encontró palabras. Y entonces llegó el momento que cambió todo. Desde la ventana escuchamos un motor apagarse frente a la casa. Un auto viejo pero firme, con un sonido reconocible. Ese motor había sido parte de mi vida hace muchos años. Mi hijo frunció el ceño. ¿Quién llegó? Me acomodé el bolso sobre el hombro. Alguien que sí me respeta. El claxon sonó una sola vez. Mi nuera se asomó por la ventana. ¿Quién es ese señor? ¿Por qué está bajando una caja? Mi hijo la empujó suavemente para ver. Su expresión se transformó por completo. Bajó del auto un hombre de mi edad, con el cabello entrecano, las manos fuertes y un porte tranquilo. Llevaba la caja con mis cosas que le pedí que recogiera de mi antigua casa años atrás, cuando yo pensé que nunca regresaría. Era Luis, mi viejo amigo, mi casi algo, mi apoyo de juventud, el hombre al que dejé ir porque la vida no me daba tiempo para amar y sobrevivir al mismo tiempo. Él levantó la mano para saludarme con una sonrisa que no veía desde hacía décadas. Y esa sonrisa me devolvió una parte de mí que yo creía perdida. Mi hijo se volteó hacia mí como si la realidad se le estuviera desmoronando. ¿Qué hace él aquí? ¿Tú lo conoces? Yo asentí. Desde antes de que tú nacieras. Mi nuera se cruzó de brazos, molesta. ¿Y por qué trae esa caja? ¿Qué está pasando? Respiré hondo. El momento había llegado. La revelación que invertiría por completo el poder de esa casa. «Vengo por mis cosas», dije, «porque hoy me voy». El silencio fue total. Ni una mosca se hubiera atrevido a moverse. Mi hijo se puso rojo. «¿Cómo que te vas? Mamá, no digas tonterías. Tú no puedes irte». Lo miré con una serenidad que lo dejó sin aliento. «Claro que puedo. Esta casa no es mi cárcel». «¿Pero a dónde vas a ir?», preguntó él desesperado. Yo sonreí apenas. «A mi casa». «¿Cuál casa? Si tú no tienes ninguna casa».
y entonces levanté la llave vieja entre mis dedos. La luz de la mañana cayó justo sobre el metal, como si el destino la estuviera iluminando. La casa que me dejó mi padre, la que nunca vendí, la que sigue siendo mía. Mi nuera se llevó la mano a la boca. Mi hijo quedó paralizado, y antes de que pudieran decir algo más, agregué la frase que los dejó completamente sin palabras. «Ustedes se quedarán con esta casa, pero sin mí». Mi hijo se quedó mirándome como si no entendiera el idioma. Su boca entreabierta, las manos tensas, el rostro desarmado. Era la primera vez en su vida que veía a su madre como alguien que podía irse, como alguien que podía decir no, como alguien que no le pertenecía. «Mamá, espera, ¿cómo que sin ti?», balbuceó. «Exactamente eso». Luis seguía de pie junto al auto, sosteniendo la caja, esperando con paciencia el momento en que yo diera el siguiente paso. Su sola presencia parecía haber absorbido el aire de la casa. Mi nuera fue la primera en romper el silencio. «¿Y qué hacemos nosotros? ¿Quién nos va a ayudar con los gastos?». Le sostuve la mirada. No con enojo, con verdad. «Ustedes son 2 adultos jóvenes, fuertes, sanos. Yo ya viví esa etapa. Ya trabajé el doble y el triple. Ya hice lo que ustedes no quieren hacer». Ella frunció el ceño, ofendida. Mi hijo respiró rápido, tratando de recuperar control. «Mamá, cálmate. No tienes por qué exagerar. Solo queremos que aportes. No es para tanto». «Para mi edad sí es para tanto, y tú no tienes derecho a administrarme». La palabra administrarme le cayó como un ladrillo en la frente. Quizá por primera vez entendió lo que realmente estaba pidiendo, que yo renunciara a mi autonomía, que él tomara decisiones por mí, que yo me sometiera. Se pasó la mano por el cabello, desesperado. «Pero, ¿por qué así? ¿Por qué irte así? Podríamos hablarlo». Lo miré con la calma que solo una mujer que ya decidió su camino puede tener. «Lo hablamos. ¿Tú no escuchaste?». Mi nuera chasqueó la lengua. «Ay, suegra, no se haga la víctima. Si se va, allá usted. Nada más, no venga después llorando porque está sola». Fue entonces cuando el silencio me respondió por mí. Porque no sentí ni un pinchazo, ni una duda, ni una pizca de culpa. Yo ya llevaba años sola, sola mientras vivía con ellos, sola cuando me hablaban como gasto, sola cuando me ignoraban, sola cuando necesitaba ayuda y fingían no escuchar. La soledad verdadera no es estar sin gente, es estar rodeada de personas que no te ven. Tomé la maleta. Mis manos no temblaron. Mi hijo dio un paso hacia mí, casi en pánico. «Mamá, no te vayas, espérate, podemos arreglarlo. Lo del dinero, lo olvidamos, ¿sí? Quédate, por favor». Esa fue la parte más triste, no sus palabras, sino el hecho de que solo las dijo cuando vio que perdía lo que daba por garantizado. El amor condicional, el respeto tardío, esa súplica que no nace del corazón, sino del miedo. Me acerqué despacio, le toqué la mejilla con una mano. Él cerró los ojos como cuando era niño, como si esperara un perdón automático, como si yo siguiera siendo la madre que siempre se doblaba. Pero esta vez, no. «Hijo, te quiero, pero yo también merezco quererme». Le acaricié el rostro una última vez. Supe que esas palabras iban a dolerle más que cualquier reclamo. Y el respeto nunca se mendiga, se da o se quita. Di un paso atrás. Mi nuera cruzó los brazos todavía incrédula. «Pues suerte». No respondí. La venganza no habla. La dignidad tampoco. Caminé hacia la puerta de entrada. Cada paso era una liberación. El sonido de la maleta rodando sobre el piso fue como un tambor suave acompañando mi salida. Abrí la puerta. El aire fresco me golpeó la cara. Luis dejó la caja en el asiento trasero y se acercó para tomar mi maleta con cuidado. «¿Lista?», preguntó. «Lista». Antes de entrar al auto volteé. Mi hijo seguía en el marco de la sala, deshecho.
Sus ojos rojos, su respiración corta, su mundo temblando por primera vez. No tenía que humillarlo. No tenía que explicarle nada más. No tenía que gritar. El silencio lo estaba educando mejor que cualquier sermón. Me despedí con una sola frase, la que cerró la puerta entre lo que fui y lo que sería. Ahora te toca aprender lo que yo aprendí sola. Subí al auto. Luis encendió el motor. La casa quedó atrás. Y por primera vez en muchos años, no sentí miedo. Sentí paz. El auto avanzó lento por la calle, y mientras la casa se hacía pequeña en el retrovisor, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Como si el alma por fin hubiera encontrado dónde descansar. No necesitaba mirar atrás. Ya lo había hecho durante demasiados años. ¿Estás bien?, preguntó Luis sin quitar la vista del camino. Sí. ¿Segura? Respiré hondo. Segura por primera vez en mucho tiempo. Él sonrió. Esa sonrisa tranquila de alguien que no quiere imponer nada, solo acompañar. Me quedé viendo el paisaje mezclarse entre casas viejas, árboles torcidos y tiendas pequeñas que habían cambiado de dueño 20 veces. Aún así, el barrio tenía ese olor a vida real, la vida que había perdido intentando sostener una que no me pertenecía. Llegamos a la casa de mi padre. La fachada estaba vieja pero no vencida. La pintura descascarada, las ventanas polvorientas, el techo firme como siempre. La llave antigua encajó con un sonido que me estremeció. Era como abrir no solo una puerta, sino un capítulo completo que dejé pendiente. Entré. El aire olía a madera seca y a recuerdo. Mis pasos resonaron en el piso vacío. No había muebles, ni ruido, ni voces, solo espacio. Espacio donde por fin yo cabía. Donde no era una carga, donde nadie me pedía nada. Luis dejó la caja en la mesa de la cocina. Si quieres, mañana vengo y te ayudo a pintar. No necesito ninguna deuda contigo. Él soltó una risa suave. No te estoy pidiendo nada, es solo ayuda. Me quedé quieta. Hacía tanto que nadie me ofrecía algo sin condiciones, sin exigencias, sin agenda oculta. Sentí los ojos humedecerse. No lloré, pero algo en mi pecho se aflojó. Gracias, dije. Para eso estamos los que sí queremos a alguien. Cuando se fue me quedé sola en la casa. Caminé por cada cuarto, tocando las paredes, abriendo ventanas, dejando que entrara el aire frío de la tarde. El silencio era diferente al que vivía en la casa de mi hijo. Allá era un silencio de invisibilidad. Aquí era un silencio de paz. Me senté en el piso y abrí la caja que Luis había traído. Ahí estaban mis cosas antiguas. Un suéter que tejió mi madre, un álbum casi deshojado, un par de cartas amarillentas. Encontré una foto de mi padre sosteniéndome cuando yo era bebé. La puse sobre mis rodillas y me quedé mirándola. «Ya estoy de vuelta, papá», susurré. Esa noche dormí en un colchón inflable, cubierta con una manta vieja, pero dormí profundamente, sin gritos, sin exigencias, sin miedo a molestar. Dormí en paz. A la mañana siguiente, mi celular vibró con más de 10 llamadas perdidas de mi hijo. No contesté. Luego llegaron los mensajes. «Mamá, regresa por favor. Lo hablamos, ya, solo ven. Esto no puede quedar así. Te necesitamos aquí». Cerré el celular. Había pasado toda mi vida respondiendo a llamadas urgentes que no respetaban mis límites. Esta vez no iba a hacerlo. Los días siguientes fueron de trabajo. Limpié la casa, le quité el polvo al pasado, abrí cortinas, barrí recuerdos viejos. Luis venía a ayudarme sin interrumpir mi espacio. Traía pintura, herramientas, café. Nunca juzgó, nunca preguntó más de lo necesario. Solo estaba. Un mediodía, mientras pintábamos la sala, me dijo algo sin voltear a verme. A veces es necesario irse para que alguien entienda lo que perdió. Me quedé pensativa. ¿Y si no lo entiende nunca? Entonces no perdiste nada. Respiré profundo. Esa frase fue un cierre suave, pero definitivo.
Una semana después, mientras preparaba arroz con leche, el primero que cocinaba en años solo para mí, escuché pasos en la entrada. Era mi hijo. No traía enojo esta vez. Traía vergüenza. «Mamá, vine porque quería pedirte perdón». Me limpié las manos en un trapo. «Te escucho». «No estuve bien. Te hablé mal. Pensé que te quedaría para siempre. No vi lo que hacías, ni lo que vales». Yo lo miré en silencio. Las disculpas son solo palabras. Lo que pesa es el cambio. «No te pido que regreses», continuó. «Solo que no te alejes de mí». Le toqué el hombro. «Yo no me alejé, hijo. Tú me empujaste». Él bajó la cabeza. No hubo abrazos dramáticos. No hubo reconciliación perfecta. La vida real no funciona así. Pero hubo algo más valioso. La semilla de un cambio. Después de que se fue, cerré la puerta con suavidad y me quedé unos segundos respirando. Y entendí que, aunque el camino con él estaría lleno de altibajos, no tenía por qué caminarlo desde la dependencia, sino desde la libertad. Esa noche, sentada frente a la ventana abierta, viendo cómo el viento movía las cortinas recién lavadas, levanté mi taza de té y brindé sola, en silencio. Y por primera vez en muchos años, brindé por mí.